muchas veces no tienes noción de que las decisiones que estás tomando están cambiando vidas. Yo me fui con mi maleta para Barranquilla a los 20 y pico de años. Tenemos nuestra cantidad de miedos que hemos superado, pero yo creo que es por inconsciencia. Es la falta de ego. Tú tienes que poner el ego a un lado, porque el ego no te sirve de nada en la vida. Correcto. Por atrevimiento, no hay otra Sí. palabra que yo te pueda explicar. Hay que tratar a la gente con respeto y el respeto se gana. Tú no te mereces absolutamente nada. El miedo está en ti. Tú tienes la posibilidad y el poder de quitarte el miedo de encima. Exacto. Pero tú tienes que creer en ti. Porque el miedo es solamente una emoción. ¿Cómo ustedes manejan el síndrome del impostor? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tanto? Ajá. Porque yo me imagino que ustedes tendrán mucha gente que las admira, pero al final se lo creen, se creen que se lo merecen. Es que el día que te lo creas pierdes. Sí, empezar de cero, y ese empezar de cero también es muy duro, pero te fortalece muchísimo. Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mira, yo lo estaba Exacto. escuchando el otro día. ¿Qué hace? Lo peor que puede pasar es que estés en el mismo lugar. Que si tienes miedo, vas a seguir estando donde estés. Contigo voy. ¿Te da miedo tomar decisiones en lo profesional o en lo personal? Da igual. Si estás lista para sentir, cuestionar y sobre todo remover todo lo que se interpone en tu camino para crecer, este es tu lugar. Hoy hablaremos con dos expertas en la materia. Cómo convertir tu voz en poder y cómo desbloquear ese poder interno y remover miedos y voces negativas que nos impiden a llegar donde queremos llegar. Y para eso me acompañan dos mujeres que admiro profundamente, líderes, estrategas, game changers en el mundo de la comunicación. Mujeres que no solo abrieron puertas, las tumbaron. Con ellas hablaremos de cómo desbloquearnos, perder el miedo y lanzarnos a tomar esa decisión que siempre vamos dejando de lado. A mi lado, una mujer que más allá de crear campañas, crea legados. Una líder que entiende la cultura hispana, domina la estrategia y convierte la creatividad en una fuerza que conecta con millones. Una mujer que toma grandes decisiones cada día, construye marcas y eleva historias con visión y propósito. A lo largo de su carrera ha definido identidades, impulsado contenidos icónicos y marcado el ritmo de la industria, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Con años de experiencia en el mundo de los negocios y el entretenimiento y ganadora de importantes premios en la industria, va dejando huellas y abriendo caminos por donde va pasando. Lo hizo en su camino como VP de Marketing en Discovery Latinoamérica y ahora como EVP de Marketing and Creative Strategy en Telemundo Networks. Bienvenida, Claudia Chaui. Muchas gracias, Cari. Y a su lado, una productora ejecutiva experimentada y multipremiada. Pero más allá de los títulos, es una mujer que ha construido su camino con pasión, sensibilidad y una enorme entrega a la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria ha liderado la creación de programas y contenidos para Univisión, Nickelodeon Latinoamérica y Telemundo, dejando marcas imborrables que se sienten en cada historia que toca y en cada equipo que acompaña. Ha sido parte del consejo directivo de Latin Recording Academy, Latin Grammy, y ha integrado su comité ejecutivo. Siempre desde un lugar de compromiso genuino, generosidad y amor por esta industria. Bienvenida, Mary Black Suárez. Gracias aquí. Gracias por estar aquí. Bienvenidas, Clau y Mari. Estoy muy orgullosa y honrada de que hayan aceptado esta invitación. Y quiero escuchar su historia. ¿Cómo llegaron a donde están ahora? Porque el tema de este podcast es cómo vencer el miedo. Y yo sé que ustedes habrán vencido muchos miedos. Tenemos nuestro cantidad de miedos que hemos superado, la verdad. Pero yo creo que es por inconsciencia, la verdad. Cuando uno comienza, y es muy jovencito y comienza Sí. esta carrera, la verdad que no tienes noción, muchas veces no tienes noción de que las decisiones que estás tomando están cambiando vidas o está cambiando Sí. tu propia vida. Cuando yo me acababa de graduar en la universidad y yo decidí, por razones personales, a los 21 años, que yo me iba a mudar. Yo vivía en Venezuela, vivía en Caracas, y yo dije, ¿sabes qué? Me voy para los Estados Unidos.
agarré una maleta, vendí el carro que tenía, puse 4 cosas que tenía, me monté en un Wow. avión y llegué a Nueva York, porque además yo quería ir a Nueva York. Eso era el lugar donde iban a pasarme cosas. Y llegué y no conocía a nadie. No tenía Sin saber nada. no tenía contactos con nadie. Yo había hecho 2 películas en Venezuela como productora, pero no gran cosa, y estaba comenzando una carrera apenas. Y llego a Nueva York y mi papá tenía una amistad y le dije, bueno, papá, pregúntale si me puedo quedar. Me dice, ok, te puedes quedar, pero te puedes quedar una semana. Y después de la semana ve qué hace. No, yo vengo a hacer cine, la prepotencia de la inmadurez, porque no hay otra palabra para decir. Sí. Y terminé viviendo en el YMCA, y como no soportaba el espacio tan limitado que tenía, porque era una camita y baño compartido, todas esas experiencias Sí. que uno no tiene idea de que vas a vivir, decidí irme a la calle y dije, bueno, me voy y voy a... Sí. Y terminé, conocí casualmente a una persona que trabaja en el medio y terminé terminé consiguiendo un trabajo en lo que en ese momento era SIN, que es lo que hoy en día es Univision. Pero de y pura, ahí comenzó por todo. atrevimiento, no hay otra Sí. palabra que yo te pueda explicar, por atrevimiento e inconsciencia. Y creo que eso es la mejor manera de explicar cómo superas el miedo, cuando no tienes noción No de qué tienes es lo que te puede noción, pasar. sin saberlo. ¿Y tú, Clau? Sí, de acuerdo, porque además es la juventud, ¿no? Cuando uno está joven le tiene miedo a pocas cosas. O por lo menos en nuestra generación. Yo creo que esta nueva generación, porque tengo hijos ahora que son teenagers, están como llenos de miedo. Sí. Y nosotros crecimos en otro momento donde tú para lograr las cosas tenías que lanzarte y probarlas, y la juventud te da esa oportunidad de pensar que nada nunca malo te va a pasar, entonces me Exacto. voy a lanzar. Sí. Y es mucho más fácil cuando eres más joven, pero yo terminé en la televisión coincidencialmente porque yo quería ser artista, pero yo era ambiciosa y como que quería pintar, pero también quería ser una empresaria, no sé, como que no sabía qué quería. Y por el mundo artístico, porque trabajé con mi papá en el mundo de decoración muchos años, y me fui a Colombia después de que me crié en Miami, entonces yo hice como lo opuesto de Mary. Yo me fui con mi maleta para Barranquilla a los 20 y pico de años, a encontrarme con un shock cultural bastante grande, porque aunque yo iba a Colombia de vacaciones joven, es diferente irte a vivir allá y hacer Claro, una vida total. allá. Pero fue la mejor enseñanza de mi vida, porque igual ser de una ciudad, bueno, ahora es más ciudad, pero en ese momento era Barranquilla, desde las más pequeñas de Colombia, una sociedad muy cerrada, que si tú no te criaste ahí, pues es difícil entrar. Y aunque mi familia es de allá, yo nunca había vivido allá, y bueno, te toca empezar de cero, y ese empezar de cero también es muy duro, pero te fortalece muchísimo. Entonces yo siempre le digo a la gente que esos 8 años viviendo en Colombia fueron seguramente los más difíciles de mi vida, pero los que más formación me dieron, porque tuve que enfrentar cosas Eso te iba a joven preguntar. que a la larga en mi carrera me han servido muchísimo. Y descubres cosas de ti que no conoces. Correcto. Exacto. Que no tienes ni idea de dónde sacas la fortaleza, Sí. de dónde un día no tienes que comer y no importa que no tengas que comer. Entonces, en lugar de enfocarte, ay, no tengo nada que comer, te miras en el espejo y dices, ay, estoy perdiendo peso. Actitud, Cambia, claro. Actitud, completamente claro. cambia Sí, la perspectivas. ecuación y la perspectiva. Pero Así porque es. tienes una meta que seguir. Tienes bueno, tú tenías un sueño, tú te querías venir a Estados Unidos. En tu caso, tú querías lograr algo. Sí, yo quería y tenías hacer cine. algo en el yo camino. venía de hacer cine y yo decía, Exacto. bueno, y mi papá me dijo algo muy real. Ajá. Un día estamos en el auto antes de que yo viajara y se voltea, yo estoy hablando de mis sueños y de todo lo que yo iba a hacer, y se voltea y me dice, ¿y tú crees, Mary, que Nueva York está esperando que tú llegues? Nueva York está paralizada esperando que Mary Black llegue. Y yo, papá. Sí, de eso de lo que me estás diciendo es lo que me estás dejando saber, que estás esperando que tú llegues. Y sabes que a Nueva York no le importa si tú vas o no vas, depende de ti. Y lo que vayas a hacer depende de ti. Y te das cuenta, ese es un primer reality check, te das cuenta de que sí, que hay que luchar. hay que Hay que luchar. luchar. Y que si un día en la mañana te levantaste y estás un poquito deprimida, pues olvídate de la depresión, hay que ir a buscar trabajo. Sí. Y hay que dar la cara y hay que decir, yo puedo hacer todo. Y el día que me ofrecieron trabajo de sonidista. Y yo en mi vida había hecho sonido, yo era productor. Ajá. Y Pero bueno, te tocó.
pero me dijeron, bueno, esto es lo que hay, esta es Exacto. esta Hay es que la entrar, posición hay que que hay. entrar. Yo dije, no importa, yo hago lo que sea. Exacto. Y hice lo que sea. Y aprendí a hacer sí, sonido. Y se habrán encontrado con muchos obstáculos también en ese camino, ¿no? Pero dicen que los obstáculos es lo que te crea el Claro. camino para llegar. Claro, y eso es mentira que uno nació sabiendo exactamente lo que quería hacer en su vida, ¿verdad? Porque No. así como tú querías hacer cine, terminaste en el mundo del entretenimiento, pero tal vez haciendo otras cosas que no te esperabas, igual que yo. Ujú. Y esa es una presión que ahora, de nuevo, hablando de las diferentes generaciones, mis hijos, la presión que tienen ahora para saber a los 19 años qué es lo que quieren hacer el resto de su vida, y yo les digo, relax, guys, Sí. o sea, vamos con calma, empiecen a ver qué es lo que les gusta hacer y el Ujú. camino les va enseñando. Y así fue para mí también, o sea, el camino me fue llevando, y cuando yo decidí regresar a Estados Unidos, entré a trabajar en televisión, porque una amiga mía trabajaba en recursos humanos en Discovery Latinoamérica. Y me dijo, Ujú. si quieres, te consigo una entrevista. Y a los casi 30 años acepté un trabajo de coordinadora en Discovery, porque era lo que había. Pero hay que empezar y no hay que tenerle miedo a eso. Y yo pienso también, y esto es algo que yo admiro mucho también en ti, Mary, y en muchas otras mujeres, que no todos los ejecutivos o profesionales lo tienen, es la falta de ego. Tú tienes que poner el ego a un lado, porque el ego no te sirve de nada en la vida. Correcto. Y si tú de verdad quieres luchar por algo, tú tienes que tener la humildad de entender que tú, para poder lograr cosas grandes, tienes que conocer cómo hacerlas y entenderlas desde el fondo. Y eso para mí fue una lección muy importante y muy buena, porque cuando empecé a trabajar en televisión, empecé de abajo y era un mundo que yo no conocía. Entonces, cuando finalmente se me dieron las cosas más adelante, yo tenía el criterio de decir, esto sí se puede hacer o esto no, porque yo lo he hecho. Y eso, además, con tus equipos, te permite tener una credibilidad de que la gente sabe que esto no es una cabeza ahí que no está desconectado de la realidad del mundo. Sí, yo creo que el ego es la cosa que más estorba en la carrera o en la vida, en la vida de cualquier Totalmente. persona. Porque sí, todos tenemos ego, pero el ego manejado correctamente, entonces es una bendición. Porque es amor a uno mismo. Sí te tienes que querer. En la vida te tienes que poder querer, porque si tú no te quieres, nadie más te va a querer. O sea, Total. tú te tienes que querer primero, y antes que nada, eres tú. El otro día escuché algo que decía, al final de la vida, cuando tú mueres, tú no es que en el velorio tú vas a encontrar un féretro con 2 pisos, ¿cómo se llama esto? Con todos los premios y los logros. No, y que no tienes, tú te mueres solo, tú vienes Sí, a este sí, mundo sí. solo y te mueres solo. O sea, vienes con la ayuda de tu mamá porque es la que te trae, pero al final del día te vas solo. Y entonces no es que estás con... Entonces tienes que quererte, tienes que hacer las cosas por ti y para ti. Exacto. Pero eso no puede ser que tú... El quererse uno no significa que es que tú te mereces todo. Tú no te mereces. El ego, cuando tú Exacto. transformas el ego en que yo me merezco algo, Sí. tú no te mereces absolutamente nada. Y si no estás agradecido, y en lo más importante en esta vida, y te lo puedo decir, es estar agradecido. Sí. Y estar, primero, para mí, que soy una mujer de fe, es agradecido con Dios, porque yo no estoy aquí sola. Y todas las cosas Ya. que han pasado en mi vida y todas las cosas que me pasan, Él está en mi camino siempre, siempre. Y yo lo reconozco, entonces lo primero es estar agradecida a Él. Y luego, nada te pasa que no te tiene que pasar. Exacto. Porque de ahí viene tu aprendizaje y tu crecimiento. Yo estoy aquí aterrada porque no me gusta esta cosa que se llama micrófono. Increíble. No me gustan las cámaras, no me gusta nada. Eso no me gusta a mí en lo personal, pero yo no lo pongo a nivel personal. Y agradezco que tú sientas y que pienses que yo tengo algo que decir. Totalmente. Y que lo que yo tengo que decir puede ser algo que pueda ayudar a alguien. Eso te lo agradezco mucho, porque la verdad es que uno no se ve a sí mismo de esa manera. Uno piensa que, bueno, la vida me llevó aquí y tengo la experiencia que tengo, pero yo no me merezco nada, porque partimos del lugar de que no me merezco nada, que lo que tengo, gracias a Dios, lo pude construir, pero lo construí porque luché Sí. y qué sé yo, pero eso no significa que nadie me tiene que escuchar y que nadie me tiene que oír, porque sí, porque yo soy, nada, no es. Entonces agradezco que piense que algo de lo que nosotros Por digamos supuesto, puede por ser supuesto. importante para alguien, pero... Sí. Pero de lo que estás diciendo es muy interesante, porque ustedes dos que manejan equipos,
que tienen que manejar muchísimas personas al mismo tiempo, hablando de eso, del ego, y también de pensar en que, ok, si yo quiero vencer mi miedo, yo tengo que hablar con muchísimas personas y yo necesito que esas personas me sigan, me escuchen, porque yo necesito llevar a este grupo a un fin, a hacer algo. Primero necesito vencer esa parte del miedo de que la gente me pueda seguir y pueda escuchar mi voz, pero ¿en qué tú diferencias en decir las cosas como tienen que ser o alzar la voz? Porque mi voz es importante para un grupo de trabajo, para mi familia, para lo que sea, pero ¿cómo haces esa diferencia entre hablar bien, hablar fuerte, entre no hablar duro y hablar bien a la gente para que te siga, para que entienda el mensaje y para que entienda que todos vamos hacia un mismo fin? Pero es que, en mi opinión, es que tú Sí. tienes que tener un fin, que eso es lo que va a determinar cómo hablas. Sí. Si yo sé lo que quiero y yo sé lo que yo estoy buscando, Exacto. en mi inexperiencia, en mis años de comienzo, yo levantaba la voz, que era un error. Porque no por levantar la voz voy a llegar a obtener lo que yo quiero. A que te Lo entiendan más mejor o a que te sigan. Pero lo más Exacto. importante es saber qué es lo que Puede quiero. tener el efecto contrario. Puede tener el De efecto hecho, contrario. me pasó muchas veces. Pero ¿Qué aprendiste de eso, Mary? que alzar la voz no tiene absolutamente nada que ver con lograr tu objetivo. Tu objetivo es lo más importante. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ujú. Y al final del día, ¿quién toma la decisión? ¿Quién es la persona que toma esa decisión que es importante? Entonces, mientras más abierta y mientras más tus oídos estén atentos a lo que los demás pueden aportar a la idea, más riqueza va a tener el resultado de lo que estás buscando. Entonces, yo no soy dueña de nada. Lo que hacemos, sobre todo en el trabajo en el que estamos las dos, es un trabajo comunitario, es un Sí. trabajo de equipo. Ya. Clau. De acuerdo con Mary 100%, tienes que saber cuál es el fin, o sea, qué es lo que estamos Exacto. tratando de lograr, primero. Segundo, hay que tratar a la gente con respeto y el respeto se gana. Entonces, tu equipo te va a seguir a ti si tú eres una persona que eres abierta a escuchar opiniones, a escuchar otros puntos de vista, a escuchar ideas nuevas, a debatir si algo te parece o no te parece, que por lo menos las personas sientan que tienen la posibilidad de expresar su visión. Y poco a poco eso va construyendo una confianza en el equipo y así se crea el liderazgo. O sea, porque tú vas a seguir la visión de alguien cuando tú también compartes esa visión y cuando tú sientes que tú has sido parte de esa visión. Entonces, es una construcción. Ownership. Yeah. Tú tienes ownership. Yeah. Yes. Y el ownership es muy importante porque el ownership es, no sé cómo se dice en español, me perdone, no, es ser dueño de, Sí, ser dueño de la lo que estás situación y de haciendo. lo que estás Pero haciendo. sobre todo, yo creo que tú lo has hecho, es que estamos dispuestos a hacer el trabajo. Claro. Yo no te Totalmente. puedo contar la cantidad de veces que yo he agarrado una escoba y he limpiado un estudio. Yeah. Y no importa en qué posición tú estés o cuál es tu trabajo por definición. Exacto. Y es qué es lo que estamos dispuestos a hacer para lograr el fin. Y si si tu equipo lo ve en ti, ellos están dispuestos a hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Claro, si Exacto. nos hundimos todos. Y ahí vamos a lo del ego también, o sea, tú eres parte del equipo. Sí, obviamente tú estás liderando el equipo, pero tú eres parte de ese equipo. Que la gente sienta que tú también eres parte de eso, Sí. 100%. Y hablando de creencias limitantes, que es lo que nos pasa muchísimos, y lo que generalmente yo, para hacer este podcast, decía, bueno, no, tenía 4 años esta idea pensando en hacer el podcast, pero decía, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a venir sabes, al estudio a ser entrevistado? Era una creencia limitante que tuve por varios años. ¿Cómo han hecho ustedes para vencer esas creencias? Yo Bueno, creo, no por lo que solamente... escucho y ajá. por lo que he visto, yo creo que Mary y yo somos mujeres atrevidas. O sea, exacto. creo que hay algo natural en mí, por lo menos puedo hablar por mí misma, de que he sido una persona que me he lanzado a las cosas siempre. O sea, y eso es una bendición, Sí. porque no todo el mundo la tiene. Y obviamente a veces tiene sus pros y sus contras. Pero es un pro en el sentido de que como que no dejas que el miedo te coma. Y yo he sido una de esas personas siempre que digo, ¿pero por qué? Sabes que yo vi, en mi caso de mi familia, yo vi a mi papá siempre que por muy grande que fuera el problema o la situación, siempre mantenía la calma, dormía toda la noche.
y tenía siempre como un equilibrio que yo decía, wow, qué chévere, que no se agobia. Y obviamente, él decía, el problema estará cuando yo me despierte. Entonces, ¿para qué perder el Me sueño? encanta eso, exacto. Tengo que dormir para tener una cabeza fresca para poder enfrentar el problema otra vez mañana. Entonces, esa calma, esa forma de ver el problema como que le quita el poder a la cosa y me da el poder a mí. Entonces yo creo que es importante siempre entender que el poder está en ti, el miedo está en ti. Tú tienes la posibilidad y el poder de quitarte el miedo de encima. Exacto. Pero tú tienes que creer en ti. Exacto, pero si no te mueves, si no lo haces, si no haces una mínima cosa para cambiar eso, todo va a seguir siendo igual, Sí, ¿verdad? Pero es porque te estás enfocando en el miedo. Correcto. No te estás Exacto. enfocando en las otras cosas. Correcto. Porque el miedo es solamente una emoción. Sí. Pero esa emoción, yo no sé si te pasó cuando tuviste a tus hijos, el pensar, voy a parir, esto duele, no, o sea, hay cosas que... Yo no lo pensaba. Es que si lo piensas, no lo haces. Alguien me dijo una vez, es que cuando empiezas a pensarlo, no vas a hacerlo. Sí. Si te pones a pensarlo, no lo haces. Sí. Entonces, por eso yo repito que aún a mis 63 años, puedo decir que todavía tengo inconsciencia, porque todavía me atrevo a hacer Y eso es cosas. buenísimo. Sí, sí. Porque no te estás enfocando. Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mira, yo lo estaba Exacto. escuchando el otro día. ¿Qué hace? Lo peor que puede pasar es que estés en el mismo lugar. Sí. Eso. Es correcto. Te vas a quedar No te exactamente mueves. en el mismo lugar. Sí. Entonces, si no te atreves, vas a quedarte en el mismo lugar. Si te atreves, las cosas pueden cambiar o pueden no cambiar. No Exactamente. importa. Yo hago Pero eso tienes mucho con mis otro hijos. chance, tienes otra oportunidad de que de repente la situación cambie. Sí. Y qué bueno. Yo hago eso mucho con Ajá. mis hijos. Cuando no se atreven, les digo, ok, vamos a seguir el proceso completo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿cuál es el Ajá. escenario, el worst case scenario? Ajá. Bueno, descríbemelo. Me lo describo, ok. Ajá. ¿Y si eso pasa, qué? Bueno, se acabó el mundo, se acabó la vida, no tiene solución. No, sí, ok, chévere. Entonces, eso es lo peor que puede pasar. Ahora piensa en todo lo bueno que puede pasar. Claro. Y como que te abre el panorama a otro abanico de posibilidades en tu vida que por miedo a veces no te atreves a hacerlo. Pero en todo aspecto, no Todos. solamente en lo profesional, No, en en lo todo. personal, en las relaciones, en todo. Si tú no hablas, si tú Si tienes tú no miedo, hablas, y si tú exacto. no hablas, entonces Ahí estás te quedas. paralizado. Estás paralizado, exacto. ¿Y qué es mejor, estar paralizado o estar en movimiento? Para mí es Estar en De movimiento. acuerdo. No importa Porque si pasa algo paralizártelo- bueno. Es exacto. que paralizarte es el final. Porque solamente estás parado cuando estás muerto. En Exacto. mi opinión. ¿Qué le dirían a su versión más joven que alguna vez sintió miedo? Ay, es que no creo que yo haya sentido el miedo al punto de Ajá. paralizarme. Ya. O sea, no es que no se te... Yo te voy a confesar algo. Confiésame. Cuando yo produzco un evento, ¿Cómo qué, por ejemplo? como los Un evento. Latin Billboard que acabo de Ajá. hacer ahora hace poco. Cuéntame. Cuando yo estoy en el momento durante toda la etapa de la preproducción y toda la etapa del trabajo, yo estoy feliz. Yo estoy, y me involucro, bueno, me han visto, ¿no? Y me Sí. involucro y estoy feliz. He sido Llega testigo. el día del show y yo me paralizo. Y la única cosa que yo he logrado en mis 40 años que tengo haciendo esto Ajá. es que yo siempre pienso, el reloj va a llegar a las 11 de la noche, yo quiera o no lo quiera. Exacto. Eso va a pasar. O sea, y si va a pasar, ¿para qué me pongo nerviosa? Porque no puedo ni comer. El día de un show yo no como, yo no, nada. O sea, es horrible. De la angustia. Sí. Y es un Sí, el nervio, nervio. Sí. al que tú no, que hay cosas que están fuera de tu control. Sí. Correcto. Entonces, los productores somos control freaks, Sí. se los digo. Entonces, cuando llega ese momento está totalmente fuera de tu control. ¿Por qué? Porque los artistas, Sí. yo no tengo control sobre ellos. ¿Qué van a decir? ¿Qué no van a decir? Si se cae el micrófono, se cae el micrófono. Hay cosas que escapan completamente de mi control y por eso me da miedo. Por eso me da esa angustia que no me permite ni comer, ni respirar, ni nada. Tengo que hacer estos ejercicios de respiración Sí. a cada 2 minutos porque si no, no puedo. La aguja del reloj va a llegar a Pero las ya 11. estás Mi show ahí. empieza a las Exacto. 8, la aguja del reloj va a llegar a las 11. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer absolutamente nada. Entonces, te entregas y crees en la gente y en lo que han hecho. Es lo que te decía, porque ella
se preparó para ese momento. Exacto. O sea, ella está segura que tiene un equipo que está preparado para ese momento y ya tiene que soltarlo y dejar que las cosas pasen. Pero no es coincidencia que llegaron las 7 de la noche, comenzó el show y todo salió bien. Es que lleva meses trabajando en eso. Entonces, Exacto. la preparación, uno con la experiencia aprende que te tienes que preparar para las cosas, Exacto. tienes que meterle trabajo a las cosas, tienes que trabajar con gente que sabe hacer su trabajo, en la cual puedes confiar. Y si tú tienes todas esas cosas, cuando llega ese momento del upfront, del shoot, del show, del estreno, ya tienes que soltarlo, porque ya todas las personas que se prepararon para ese momento tienen que hacer Están lo que tienen que listas. hacer. Claro. Pero es eso, o sea, no, esas cosas no son coincidencias que pasan. Exacto. Hay mucho trabajo detrás y llega el momento donde uno lo tiene que soltar. Hay una preparación detrás. Claro. Hay una preparación. Entonces, ¿qué puedes hacer para dominar el miedo? Ajá. Prepararte. Exacto. Exacto. Eso es tal vez el mejor consejo, es estar preparado. Y Ya. estar preparado significa trabajar muy duro. Ya. Trabajar muy duro tanto en la parte, en lo que corresponde a tu emoción, porque tienes que aprender a dominar Sí, estas sí, cosas. sí. Y en el task hacia adelante, Sí. en lo que tienes que hacer. Ya. Tú estabas nerviosa, estabas angustiada, y estabas dependiendo de un equipo de trabajo y también dependías de dos personas a quienes invitaste, pero que no sabías si se iban a... ¿Qué tal Correcto. que Mary no se presente? Correcto. ¿Qué tal que Claudia le pasó algo y no llegue? Y todas esas cosas pueden paralizarte, Exacto. Correcto. pero no dependen de ti. Y Tú si hiciste pasa- tu exacto. trabajo, ya tú hiciste tu trabajo. El nuestro comenzó 20 años atrás cuando nos conocimos, Sí. cuando estabas empezando tu carrera. Exacto, cuando era Karinita. Y fuiste la productora que eras en ese momento, aprendiendo y con la mejor de las disposiciones, y creaste un impacto en mi vida y en mi trabajo también, porque tú hacías cosas para que lo que nosotros hacíamos en ese momento saliera estupendo. Sí. Entonces eso creó un impacto y hay un respeto. Y con Claudia me imagino igual en los tiempos que has trabajado con ella. Entonces ese trabajo ya tú lo hiciste, ahorita recoges frutos. Exacto. Wow. Uno recoge lo que uno Mejor cosecha. imposible. Pero hablando de eso, por ejemplo, que a veces uno no se lo cree, ¿cómo ustedes manejan el síndrome del impostor? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tanto? Ajá. Porque yo me imagino que ustedes tendrán mucha gente que les dirá a ustedes que las admira o que las ven de una forma con mucho respeto por todo lo que ustedes han logrado en sus carreras, pero al final se lo creen, se creen que se lo merecen. Es que el día que te lo creas, pierdes. Sí, vamos a lo del ego otra Ajá. vez. Además que uno no hace lo que uno hace para que la gente te diga que te admiran o que whatever. O sea, la realidad es que no, yo no estoy sentada y la gente está llegando a decirme, wow, I admire you so much". Porque no es tu día a día. O sea, Ajá. hay momentos y hay ocasiones donde tienes personas como tú, Cari, tan linda, que tú reconoces Gracias. a las personas que admiras y se los dices. Y eso es súper chévere. Yo me imagino que Mary se sintió tan halagada como yo cuando tú nos invitaste aquí, porque quiere decir que tú ves algo en nosotras que tú quieres que nosotras compartamos con otras personas. Totalmente. Pero son cosas que tal vez nosotras no entendemos o lo vemos con otros ojos, ¿verdad? Exacto. Pero sí, no es algo que creo que estamos No es tu pensando día a día, mucho. no es tu lo que día a no es día. lo que te motiva. No. Además, no es lo que nos Exacto. mueve a hacer lo que hacemos. No, a mí todo el día me dicen boomer y ¿Quién te dice blah. boomer? A mis hijos. Of course. Esa es la realidad. Sí. Y nuevamente, el día que tú te empiezas a creer la historia, y eso te lo digo en lo que yo he aprendido trabajando con artistas, Ajá. el día que se lo creen es el día que pierden. Ya. Totalmente. Y los más grandes son los que mantienen su humildad de saber qué es lo que quieren. Y lo que hacen, lo hacen por su pasión, por su Sí. dedicación a la música, por lo que han entregado, por lo que les apasiona, no por todo lo que rodea Ya. a un artista. Ya. Pero es muy Y difícil. mira, eso es un muy buen punto. Mira, Ya. los dos artistas más importantes en este momento, Bad Bunny y Taylor Ajá. Swift. ¿Ok? Ajá. Bad Bunny es un artista que con este último álbum yo creo que reencontró algo en él, en su vida, en su historia, en sus raíces,
muy auténtico y que ha conectado con un público mucho más amplio del que él ya tenía, y él tenía un público muy grande. Exacto. ¿Por qué? Porque regresó a Auténtico. eso, a su autenticidad, a quién es él, a Benito, el modesto, el que dice, le doy raíces. gracias a Dios todos los días por todo lo que yo tengo. Estoy viendo el documental ahora porque soy súper fan de Tay Tay también. Ajá. Y esa mujer lo que hizo en su tour, en su gira con toda su gente, con su público, con su corazón, siempre siendo ella, eso es lo que la gente, por eso es que ellos conectan. Exacto, por eso te Porque conectan. ellos no están tratando de vender algo que no son. La gente ve la realidad. Y Tú lo no más puedes importante, engañar. no Al- puedes al- engañar a la gente nadie. tú no la a puedes nadie. engañar. No, No. no se Tú puede puedes engañar. pensar que tú Exacto. la estás engañando, pero tú no la engañas. Porque al Y la final gente va a salir siente. tu yo verdadero. Es que siempre. es- Es tu esencia. Es. Y se Transmite, se proyecta. Sí. Ya. Totalmente. Sí. Si tú estás pensando, yo estoy haciendo esto y voy a decir esto, Exacto. es todo tan calculado que tú puedes ver el cálculo. Sí. Es una radiografía, tú Así puedes es. ver Sí. y tú lo sabes también con las personas. Ya. O sea, Totalmente. y si conectas enseguida, sabes que yo Y lo conecté, sabes que mira, en un minuto. Claudia y yo, el Exacto. día que nos conocimos, Clic. hicimos un clic Sí. inmediato. Y Enseguida. ella es la persona que yo conocí 10 años atrás, 6 Ya, años ya, atrás, no lo sé, tal cual y ha sido así. Y seguirá siendo así. Tú conectas y la gente puede leer eso. Totalmente Eso no de se engaña. acuerdo, Ya. totalmente de acuerdo. ¿Y qué hacen ustedes para cuando quieren comenzar algo? Cuando necesitan, sabes, tienes un proyecto, pero no sabes por dónde comenzar, pero no lo quieres dejar tampoco a un lado. Tienen como una especie de ritual o una especie de, sabes, como que no quieres dejar de lado algo, pero necesitas comenzarlo de alguna manera. En lo profesional o En, en lo- lo personal. en cualquier aspecto. En lo profesional yo trato de rodearme de los mejores profesionales y siempre busco apoyo en eso. O sea, tengo la fortuna de trabajar yo siempre lo digo, tú lo sabes porque Yo tú lo eres sé. parte de ese equipo, con el mejor equipo de la televisión. No, el mío es mejor equipo. Bueno, uno de Ok, los dos, ok. uno de los dos mejores. Entonces, cuando tú estás rodeada de gente chévere, apasionada, creativa, que le mete todo a Sí. todo lo que hacen, es muy fácil salir Ajá. de ese lugar. En lo personal, de pronto es más difícil, pero de nuevo, uno tiene familia, uno tiene amigas. Yo me apoyo mucho en mis amigas. Yo he tenido las mismas amigas desde el colegio. Y todavía, aunque no vivamos todas en el mismo lugar, nos apoyamos muchísimo. Y hay que tener gente que sepa quién es uno y que esté ahí para uno en lo bueno, en lo malo y en todos los momentos, pero es eso. Sí. Yo soy muy obsesiva, soy Sí. extremadamente obsesiva. Entonces, cuando hay algún proyecto, sobre todo a nivel personal, cuando mis hijos, yo dejé de trabajar una temporada porque quería dedicarme a atender a mis hijos. Qué risa, yo A también. mi ex jefe en ese momento que le digo, mira, voy a renunciarle, pero en lugar de ir a renunciarle, porque no era cuestión de negociar nada, le digo, oye, ¿quién te crió a ti? Y me dice, mi mamá. Le digo, exactamente las mismas palabras que yo quiero que mis hijos digan. Guau. Me dice, me acabas de desarmar, no hay nada que yo te pueda decir. Le digo, porque esto no es cuento, esto es verdad, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando dejo de trabajar y me pongo y decido, como yo quiero estar con mis hijos, bueno, voy a dedicarme a la escuela y me voy a ir a la escuela. Fuiste a y yo- Roomba. Bueno, ahí podemos echarte 100 cuentos de Roomba, porque a mí me pasa igual. Y entonces dije, bueno, había un pequeño jardín en el colegio de mis hijos, era un Ajá. colegio muy pequeñito, y yo dije, voy a hacer un jardín de mariposas. Oh, wow. No, o sea, Ya vamos hablando a de hacer un proyectos. challenge show del colegio. No, la obsesión, entonces empiezo a comprar libros, empiezo a buscar plantas, y entonces estaba ahí todos los días. Ajá. Y llega un momento en que uno de mis hijos empieza como a manifestar un poquito de poca conformidad con el hecho de que salía al recreo, al recreo y la mamá estaba ahí. Ajá. El otro salía y a la hora de buscarlo ella no tenía ni que esperarme porque ya Ya estabas vámonos, ahí, que ya yo ya estaba estabas allí. ahí. Entonces habló con un psicólogo amigo de la familia y me dice, ¿y quién te dijo a ti que ellos querían verte 24/7? Que tú quieras verlos a ellos 24/7 no significa que ellos te quieran ver a ti 24/7. O sea, yo tengo la tendencia a ser un poquito obsesionada con Sí. todos mis proyectos y a los que me dedico y les entrego cuerpo y alma. Así que no hay mucho pensamiento. Cuando Sí. yo digo que sí a algo, ya entonces Ya, todo ahí, viene. todo Ya. viene. No, me encanta, me encanta.
¿Cuál sería su última reflexión para esta parte, para aconsejar a la gente que nos está mirando sobre el miedo que nos paraliza, sobre cómo comenzar a hablarlo y decirlo, no importa, en lo profesional, en lo personal, estás pasando por una relación en donde no quieres estar, estás en un trabajo en donde no quieres estar, pero no te mueves porque no te atreves a hablar, porque te da miedo lo que va a pasar? Yo le diría que dejen el miedo a un lado. De nuevo, yo sé que es fácil decirlo y tal vez no, para personas como nosotras es fácil decirlo porque es algo que no sentimos mucho. A veces, obviamente, todos sentimos miedo en algún momento y en ciertas situaciones, pero siempre piensen en qué es lo peor que puede pasar. O sea, si de verdad tienen un miedo, piensen en qué es lo peor que puede pasar. Porque eso te ayuda a desbaratar ese miedo. Porque eso te ayuda a ver que el miedo no es esta cosa enorme, sino que el miedo, si esto no pasa como yo quiero que pase, y esto es lo que va a pasar en vez, ¿eso lo puedo manejar o no lo puedo manejar? Lo más probable es que 99.9% del tiempo es algo que puedes manejar. Entonces, ya ahí tú misma vas desarmando ese miedo y encontrando un camino para poder avanzar. Obviamente hay situaciones más difíciles que otras. Relaciones tóxicas y cosas así son temas más grandes. En lo profesional yo pienso que el miedo sirve solo para que quedes estancada haciendo siempre lo mismo. Y si tú eres una persona que quiere seguir creciendo y quiere seguir avanzando y quiere seguir logrando, tienes que encontrar la forma de ir desbaratando esos miedos pedazo por pedazo. Sí. No te tienes que comértelo todo de un solo, pero poco a poco puedes ir venciendo mieditos y eso te va armando de esas ganas de... Y de valor, ¿no? Y de también valor para seguir haciéndolo. Sí, yo coincido con Claudia y además yo creo que hay que practicar. Sí. Como todo en la vida. Sí. Cuando practicamos algo, cuando repetimos algo y hacemos algo, nos volvemos más fuertes. El que quiera aprender a cocinar, mientras más rápido, mientras más veces cortes con el cuchillo la cebolla, pues mejor te va a salir los cuadritos de la cebolla. Entonces, es practicar, es recordarte todos los días de tu vida que si tienes miedo vas a seguir estando donde estás, que si logras superar un poquito y es poco a poco, esto no el miedo no se desaparece de un día a otro. Correcto. Esto no es algo que se pueda controlar de un día a otro y si todos los días practicas un poquito y un poquito, va a llegar el momento en donde lo vas a poder dominar. Sí. Donde lo vas a poner como nosotros, que lo tenemos atrás, porque no quiere decir que no lo tengamos. Claro. Uno obviamente tiene, sientes ansiedad y sientes cosas que te podrían paralizar, pero la práctica nos ha llevado yo creo que a las dos, a sencillamente dominarlo y decir, no, lo pongo a un lado y sigo, porque si me quedo ahí, voy a estar exactamente en el mismo lugar donde estoy ahorita. Si logro superarlo, pues puede ser que avance, puede ser que sea mejor. Y así me cambia la vida. ¿Tienen algún miedo en este momento que no quieren ver de frente? Tú no debes hacer esa pregunta, porque políticamente yo tengo mucho miedo. Okay. Como diría mi marido, it's true. Okay. Hay muchos temas hay incertidumbre en el mundo que preocupan, que dan miedo. Sí, hay mucha incertidumbre. Sí. Pero nuevamente está fuera de tu control. Entonces, si está fuera de tu control, eso no puede dominarte. Ya. Sencillamente tienes que estar... Pero hay cosas que sí están en nuestro control. Entonces, cuando venga el momento de votar otra vez, hay que entonces decir, no ser pasivo, y hay que ir y votar, y hay que usar su voz. Sí, exacto. Porque cada voz sí cuenta, porque ese pensamiento de que no, es que un voto menos no pasa nada. Sí hace la diferencia. Hace la diferencia. Pero sí, como dice Mary, si nos sentamos a ver todos los problemas del mundo, en qué situación estamos, es muy fácil agobiarse y decir, me voy a quedar encerrada en mi casa y no voy a ver noticiero y no voy a hacer nada porque me da miedo todo lo que hay allá afuera. No. Paso a paso, día a día, y hay que vivir en tu mundo y resolver los problemas que uno tiene a diario y no dejar poco que a poco. Sí, de nuevo, hay que vivir el momento y hay que hacer tu mejor trabajo hoy para que lo que necesitas lograr hoy se logre, y así es one day at a time hasta que puedas manejar los otros temores. Así. ¿Hay alguna parte de ustedes que están removiendo ahora, en este momento? ¿Removiendo? Sí, como sacando de su vida para entrar cosas nuevas.
yo empecé hace ratico Claro. y es a dejar a un lado las personas que realmente no aportan nada en mi vida. O sea, lo más, el otro día vi un podcast, ahora no me acuerdo de quién, que decían, lo más valioso que uno Ajá. tiene es el tiempo. Ya. Y para personas como nosotros que trabajamos mucho, que siempre Ujú. estamos ocupando haciendo cosas, el tiempo que te queda con tu familia, con tus amistades, con las personas que realmente te aportan y te quieren, cada vez es más limitado. Entonces yo he dejado a un lado esa sensación de responsabilidad, de que tengo que estar Ujú. aquí por tal cosa o tengo que cumplir. No, yo quiero estar con la gente que me gusta, Sí, que me parece, yo sin estoy aquí compromiso, sentada exacto. hoy porque me parecen chéverísimas las dos y yo sabía que esto iba a ser un buen uso de mi tiempo y que iba a estar con personas que quiero y que yo sé que van a Claro, sí, nutrir claro. mi vida Ujú. y eso es lo que a mí hoy en día me llama la atención. Yo no estoy enfocada en lo que no quiero o en algo de fuera, sino más bien, Ajá. más bien estoy enfocada en lo que quiero. O sea, no estoy enfocada en lo que no quiero, estoy enfocada en lo que En lo quiero. que quieres. Y hay algo que estaba escuchando, nosotros somos podcasteras. We're ready. We're ready. Algo que estaba escuchando ayer justamente era to be mindful. Sí. Y eso, pues yo tengo un año diciendo que quiero estar presente. Sí. Y que quiero estar presente, que eso es lo que significa ser mindful. Pero a veces uno no sabe cómo estar presente de verdad, en realidad. Y ayer aprendí algo que me encantó, que era donde vayas a un lugar que siempre conoces, entras a tu casa, que ya la conoces, trata de encontrar 3 cosas que no has visto, 3 cosas que no sabes que están allí. Y eso te va a obligar a estar mindful, te va a obligar a estar presente. Y Entonces, apreciar también ahora las cosas. entro y busco a ver qué matica tiene una hojita nueva, qué plantita tiene una flor, bueno, de repente mi marido Sí. me deja una taza de café que no lo hace todos los días, pero cuando lo deja, yo lo veo y lo noto. Y todo eso Wow. son cosas que te obligan a estar presente. Estar Y presente. eso es en lo que yo me estoy enfocando ahorita, en estar presente, porque creo que es importantísimo. Pasamos mucho tiempo no estando presentes. Sí. Con todas las Totalmente cosas de acuerdo. exteriores que nos agobian, o con todo lo que no tenemos ni siquiera control, además. Correcto. Entonces, qué bueno es el de estar presente. Estar aquí y estar conversando contigo es estar presente. Sin Exacto. el miedo, hay la televisión. No, estamos aquí y la hemos pasado bien. No me he preocupado si se me ve la arruga o no, porque Ni nos hemos visto. no nos hemos visto. Nos vemos a nosotras. Y eso es bonito. Clau, Mary, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido conmigo, por haber compartido toda esa experiencia que ustedes tienen. La verdad que las admiro muchísimo y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Cari, a Exacto. ti y te admiramos a ti, porque como estábamos hablando, hacer esto y lanzarte a hacer tus sueños realidad es admirable. Y es de valientes. Felicidades, Entonces, sí, es de valientes. bravo porque es de Sí. valientes. Bravo, Gracias, bravo, bravo. gracias, Eres gracias, Eres una gracias. dura y una valiente. Sí. Te felicitamos. Gracias, gracias. Floor, we move and grow. We move